Nadie debería poder transformar un campo de tiro en un escaparate. Sin embargo, en algún lugar, alguien lo hizo sin que nada descarrilara en apariencia. Cuando Javier empujó la puerta de ese dúplex de lujo, estuvo a punto de resbalar. El suelo estaba cubierto de sangre, de billetes, y en el centro, el cadáver más escenificado de todo México. Javier, investigador médico forense, fotografía mecánicamente los cuerpos. En esta habitación, sin embargo, todo está demasiado limpio. Las armas alineadas, los fajos de dólares colocados como para un folleto, las decoraciones intactas a pesar del asalto. Siente el olor metálico de la sangre mezclado con desinfectante. Le repiten que es la gran victoria contra un varón de la droga, pero cuanto más se encuadra, más ve un decorado, en lugar de un campo de batalla. La duda permanece. El muerto en el centro es Marcos Arturo Beltrán Leiva, oficialmente abatido en diciembre de 2009, uno de los jefes de cartel más buscados del país. A su alrededor, Javier cuenta los impactos en las paredes, fotografía las astillas, los casquillos, las huellas. Todo indica un enfrentamiento violento, largo, caótico. Sin embargo, esos billetes esparcidos cerca del rostro, ese rosario sobre el pecho, esos objetos colocados como para una foto de revista criminal, no los encuentra en las imágenes tomadas justo después del asalto por sus colegas. Falta una serie de fotos, y lo que ve antes y después no cuenta la misma escena. Hace una pausa. En el pasillo, mientras espera a que liberen la sala de autopsias, Javier repasa la versión oficial en su cabeza. Un jefe de cartel localizado en una residencia de lujo, rodeado por la Marina, muerto en un intercambio de disparos. La televisión está encendida en la sala de descanso. Los presentadores repiten el mismo relato. Se obliga a partir de ahí. Hipótesis A, la más cómoda, la más sencilla de aceptar para todo el mundo. Todo lo que ve es el resultado directo de una operación militar exitosa. Infantes de marina de élite rodean la torre. Sicarios responden con fusiles y granadas. Las fuerzas federales contestan, avanzan piso por piso. En el interior, Arturo se niega a rendirse, cae bajo las balas, los cuerpos se desploman, los billetes salen volando de los armarios reventados, los objetos se vuelcan. Las fotos espectaculares no serían más que una consecuencia lógica del caos. Una carnicería filmada con limpieza. Esta hipótesis salta en pedazos con una sola frase en boca de un colega de Javier, con los ojos cansados, una memoria USB caliente en la mano. Mira el orden de las fotos. Los billetes aparecen mucho después de su muerte. Las imágenes en bruto, las que no debería ver, muestran otra cronología. Primer cliché. Arturo en el suelo, ensangrentado, torso desnudo, casi sin nada alrededor. Algunos casquillos, manchas oscuras. Segundo, más huellas, más policías. Luego, de repente, los billetes. Alineados, luego desplazados, luego esparcidos. Un rosario añadido, una botella, una alfombra que se corre un poco para ver mejor el cuerpo. Alguien compone algo. La hipótesis B toma forma en la mente de Javier, más compleja, más perturbadora técnicamente que moralmente. El asalto sería real, la muerte también, pero la escena tal como se muestra al país habría sido trabajada. No una ejecución secreta, sino una puesta en imagen calculada después. Primero se deja tiempo a los equipos para asegurar el lugar, contar los cuerpos, registrar las armas. Solo después, algunos vuelven. Mueven los billetes, eligen un fondo, dejan el cuerpo casi desnudo, cubren las paredes de huellas visibles. Fabrican un ícono, el varón caído aplastado por el Estado, literalmente tendido sobre su propio dinero. Javier sigue esta pista, hasta el momento en que se da cuenta de que, si esta hipótesis es cierta, invierte todo lo que creía entender de la operación. Ya no es un enfrentamiento mostrado al país, sino un mensaje. La muerte se vuelve secundaria. La imagen es la verdadera operación. El silencio de los pasillos respalda esta constatación. La hipótesis C se insinúa entonces, breve, gélida. ¿Y si la escenificación no solo estuviera dirigida a la opinión pública, sino también a los otros carteles, e incluso a las fuerzas del orden? Una demostración dirigida a todos. Se puede matar, exponer, humillar, y luego contar la historia como uno quiera. Si esta hipótesis se sostiene, no es la brutalidad de los carteles lo que está en el centro de esta muerte, sino la brutalidad de la competencia por el relato. Javier intenta remontar la cadena. ¿Quién estuvo allí primero? ¿Quién fotografió qué? ¿A qué hora llegaron los refuerzos? En sus informes, la Marina describe una operación minuciosa. Sobre el terreno, lo que él recoge es mucho más fragmentario. La residencia de lujo no se parece en nada a lo que uno imagina de un escondite narco. Vestíbulo acristalado, plantas recortadas, olor a desinfectante, guardia con camisa,
estacionamiento casi vacío cuando entraron los primeros marinos. Los vecinos hablarán más tarde de un ruido seco, luego de explosiones, luego de helicópteros inmóviles en el cielo. Javier, él, llega cuando la tormenta ha pasado, pero las paredes conservan todavía la vibración sorda de los tiros pesados. En las escaleras, huellas negras en los peldaños, astillas de vidrio brillando en los rincones, puertas echadas abajo, otras intactas, con juguetes de niños visibles detrás. Un olor a pólvora que se pega a la garganta. Una mujer del tercer piso insiste en mostrarle su cocina. Un agujero en la nevera, otro en la pared, justo encima de la cama supletoria. Habla rápido, luego se detiene. Fija la mirada en el suelo. Le han dicho que todo está bajo control. Es ahí cuando Javier entiende lo que realmente bloquea su investigación. El miedo no está solo en los pasillos, también está en las oficinas. Oficialmente, la operación es un éxito ejemplar, un modelo para mostrar en Washington, una prueba de que la guerra contra los cárteles avanza. Poner en tela de juicio un detalle es fisurar un trofeo exhibido en todas partes. El muro se perfila. Cada vez que pide el conjunto de los registros de radio, recibe extractos recortados, pocas veces con la hora precisa. Los marinos a los que interroga evitan los ángulos muertos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Las órdenes venían de más arriba. Entramos, ellos dispararon, respondimos. Frases limpias, calibradas, que giran en bucle. En una oficina climatizada, un superior le desliza, mientras firma un formulario. No olvide que esto es una victoria estratégica. Entiende el subtexto. El contexto político ya está cargado. El ejército y la marina están desplegados en varios estados. Las críticas se acumulan, las cifras de muertos aumentan. ONG hablan de abusos, de desapariciones. La operación contra Arturo es una de las pocas historias claras, legibles, donde el gobierno puede decir, he aquí, un enemigo mayor ha caído. El muro, para Javier, no es un documento clasificado ni un testigo desaparecido. Es esa necesidad colectiva de proteger una versión simple. Un jefe de cártel muerto, un país que avanza, aliados extranjeros satisfechos. Todo lo que no entra en ese marco se queda atascado en los márgenes de los informes, en las conversaciones de pasillo, en esas fotos que nunca deberían haber salido de un disco duro interno. Y luego está el detalle que lo obsesiona, hasta el punto de despertarlo por la noche. En una de las fotos oficiales, la que circuló por todas partes, se ve el cuerpo de Arturo en el suelo, cubierto de sangre, rodeado de billetes. Justo al lado de su mano izquierda, un billete está doblado en dos, como si alguien lo hubiera sujetado con los dedos y luego lo hubiera dejado caer. En la serie en bruto, ese mismo billete aparece primero colocado muy plano, más lejos, junto a una pata de mesa. No se ha movido por el viento, no hay viento en ese apartamento con las ventanas rotas pero cerradas con cortinas. Alguien lo tomó. Alguien lo volvió a dejar. Un gesto minúsculo, casi irrisorio, pero que le duele físicamente a Javier, como una astilla bajo la piel. En ese preciso instante, ya no busca saber cómo murió Arturo. Quiere entender quién tomó la escena por un lienzo. Nada más avanza mientras ese punto siga oscuro. Los expertos en seguridad con los que habla Javier coinciden en un punto. La muerte de Arturo fue un éxito operacional poco común, dado el nivel de protección del que gozaba. Algunos analistas matizan sin embargo en privado, explicando que cada golpe asestado a un jefe de cártel tiende a fragmentar el paisaje criminal más que a pacificarlo de manera duradera. Cuando Javier los interroga sobre la posible puesta en escena del cuerpo y los billetes, se cierran. Se niegan a dejar entrever públicamente que el Estado podría manipular de ese modo sus propios trofeos, porque admitir eso sería alimentar la tesis de que la guerra se libra tanto en las imágenes como sobre el terreno, y que nadie controla realmente ese segundo frente. Javier termina por obtener, de manera oficiosa, las últimas piezas que le faltaban. Un fragmento de comunicación por radio, un testimonio de un marino herido aquel día, algunas notas internas sobre la coordinación con agencias extranjeras. Nada contradice la realidad del asalto, del intercambio de disparos, de la muerte de Arturo en ese apartamento. A ese nivel, la historia se sostiene. Lo que se resquebraja es todo lo demás. Él espera. Había crecido con una imagen bastante nítida de los roles. De un lado, los cárteles, su violencia abierta, sus ejecuciones, sus cuerpos colgados de los puentes, sus videos de propaganda. Del otro, un Estado a veces torpe, a menudo criticable, pero que, al menos en sus operaciones mayores, seguía apegado a una forma de rigor. Las muertes de los jefes de cártel se las imaginaba como momentos brutos, terriblemente concretos, donde decidían las balas, no los comunicadores. Frente a las pantallas de su oficina, alinea las series de fotos. Sin los comentarios, sin los logotipos, sin las bandas televisivas, la cronología salta a la vista. Una muerte violenta, cuerpos, huellas, luego una presencia diferente. Gente que ya no dispara, que ya no registra, que
que compone, los billetes que se desplazan, el rosario que aparece, los objetos de lujo puestos en valor alrededor del cadáver. Por último, la entrada de las cámaras, de los oficiales, de los flashes. Compara con otros expedientes de jefes abatidos. Encuentra motivos similares, más discretos, menos espectaculares, pero presentes. Un cuerpo girado ligeramente para mostrar mejor un tatuaje. Un muro donde alguien ha reunido las armas incautadas, en arco, justo detrás del cuerpo. La lógica siempre es la misma. Transformar una muerte en escena. Una escena en mensaje. Un mensaje en prueba política. Ese día, Javier entiende que lo que creía cierto se desmorona. Pensaba que las muertes de los jefes de cartel eran ante todo hechos militares, a veces útiles al poder, pero primero eventos impuestos por la confrontación. Descubre que también son oportunidades cuidadosamente explotadas, remodeladas, a veces casi reescritas, para servir una narración de control. Siguen siendo brutales, sangrientas, pero su brutalidad a veces se amplifica, se dirige, se ofrece al público como un espectáculo destinado a hacer olvidar que, detrás, la violencia cotidiana continúa. En lugar de la certeza de que un patrón muerto significa un país un poco más seguro, solo le queda una verdad más oscura y más limitada. Un cuerpo abatido puede reforzar a un gobierno, a un cartel rival, a una agencia extranjera, sin que la vida de los habitantes de los barrios vecinos cambie realmente. Un cadáver concentra la atención, los billetes alrededor distraen, los fusiles colocados detrás tranquilizan. Mientras tanto, las rutas de la droga se reorganizan en silencio. Javier cierra el ordenador, apaga la luz de su despacho. La imagen de Arturo en el suelo flota aún detrás de sus párpados, pero ya no es la sangre lo que lo obsesiona, ni siquiera los billetes. Es el gesto anodino de esa mano anónima que ha desplazado un billete doblado, que ha elegido dónde comenzar la historia. Se sorprende entonces haciéndose una sola pregunta, seca, que lo golpea como un puñetazo. En esta guerra, ¿cuál es la mentira más peligrosa? ¿La de los carteles? ¿O la que un Estado se cuenta a sí mismo al mostrar esas muertes como victorias limpias? Noche caída sobre la residencia vacía. La piscina turquesa refleja un helicóptero inmóvil, sus palas detenidas. En un salón del último piso, la marca oscura de un cuerpo limpiado queda más clara que el mármol alrededor. En el balcón, una planta en maceta volcada deja correr un fino reguero de tierra por la barandilla, hasta una gota de sangre seca al borde del vacío. El edificio ya no hace ruido.